Bien, para la solución de este ejercicio eh, es importante tener en cuenta que en cualquier ejercicio de física siempre las palabras o los conceptos describen datos implícitos. Notemos en el inciso A. Dice, la separación entre dos protones. La palabra protones automáticamente me permite hablar de su carga y su masa. ¿De quién? De los protones en este caso en particular. Puede ser de cualquier otro tipo de partícula, un electrón, por ejemplo, ¿sí? Son valores que ya están estandarizados, establecidos, son constantes universales, ¿listo? Entonces, la separación entre dos protones en una molécula es de 3,8 por 10 a la menos 10 metros, es decir, esa es la distancia a la que se encuentra. Dice hallar la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica, ¿cómo se calcula? Se calcula como constante eléctrica, ¿sí? Que es el valor Q1, Q2 sobre R al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la fuerza eléctrica en este caso, que nos permite desarrollar la interacción, calcular esa interacción que tienen los dos protones, que al ser cargas iguales se repelen, es una fuerza de repulsión. Y esa fuerza de repulsión, a su vez, permite concebir la idea elemental de la ley de Coulomb en términos de fuerzas de atracción o repulsión, según lo que establece numéricamente la magnitud de dichas fuerzas. Ahora bien, como son las mismas cargas, Q1 y Q2 son exactamente las mismas cargas, entonces, ¿cómo multiplicar carga por carga? Eso equivale a carga al cuadrado. Entonces, esta ecuación se nos va a convertir en constante eléctrica carga al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Si procedemos a sustituir numéricamente la fuerza eléctrica, sabemos que la constante eléctrica es equivalente a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga al cuadrado. ¿Cuánto es la carga del protón? En este caso la carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs al cuadrado sobre a la distancia a la que se encuentran ellos, que es 3,8 por 10 a la menos 10. Entonces 3,8 por 10 a la menos 10 metros. Bien, entonces cuando ingresamos nuestros datos dentro de la calculadora, nos va a dar un valor aproximado de 1,59 por 10 a la menos 9 newtons. ¿Listo? Es importante notar lo siguiente. Cuando yo elevo coulomb al cuadrado, pues me queda acá coulomb cuadrado, se me simplifica coulomb cuadrado. Cuando elevo metro al cuadrado, pues me queda metro cuadrado, me simplifica metro cuadrado. ¿Listo? Por ende, por eso las unidades de medida, en este caso parece que la fuerza de repulsión, porque son la misma carga, entonces se repelen. Entonces esa fuerza de repulsión tiene un valor de esa magnitud. ¿Listo? Ahora, esa fuerza de repulsión que estoy indicando acá es lo que indica la manera en que implícitamente las cargas se están generando en relación a sus fuerzas, que son equivalentes en magnitud pero en dirección opuesta. Bien, ¿qué dice el inciso? ¿Qué nos plantea el inciso? Este es el inciso A. ¿Qué nos plantea el inciso B? Dice, ¿cómo se compara la magnitud de esta fuerza con la fuerza de gravitación que existe entre ambos protones? Entonces, la fuerza de gravitación, recordemos bien que la fuerza de gravitación es la fuerza que se ejercen entre dos cuerpos en relación a su masa. Es decir, si yo tengo dos partículas, ¿sí? En este caso masa 1 y masa 2, frente a las leyes de la ley de gravitación universal, los cuerpos que tienen masa de alguna otra manera se están atrayendo, ¿sí? Y ellos están a la vez a una distancia determinada, un radio. Entonces, en este caso, nuestras partículas son dos protones, ¿sí? Que frente a las leyes de gravitación universal se están atrayendo aparentemente. Entonces vamos a darnos cuenta de lo siguiente, como las masas son las mismas, ¿por qué las mismas? Porque estamos hablando de los mismos protones. Entonces, la fuerza gravitacional es equivalente a la constante gravitacional, la masa al cuadrado del protón sobre la distancia al cuadrado. Recuerden que la constante gravitacional es 6,67 por 10 a la menos 11 newtons
por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Es decir, es una constante universal. Bien, al momento de sustituir nuestros datos, simplemente llegamos a la siguiente situación numérica. Decimos que la fuerza gravitacional es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Listo? Que es la constante gravitacional. La masa. ¿Cuánto es la masa del protón? Pues ya sabemos que la masa del protón, noten que está acá, la masa del protón tiene un valor de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces esto es lo que vamos a escribir acá. 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos al cuadrado. Sobre la distancia a la que se encuentra. Pues la distancia es exactamente la misma que utilizamos ahorita. 3,8 por 10 a la menos 10 metros al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza gravitacional es equivalente, si ingresamos nuestros datos dentro de nuestra calculadora, nos va a dar un valor aproximado de 1,29 por 10 a la menos 45 newtons. ¿Listo? Entonces, este es el valor de la fuerza gravitacional o de atracción gravitacional que tienen los cuerpos debido a su masa. Kilogramo, cuando lo elevo al cuadrado, me queda kilogramo al cuadrado, me cancela este kilogramo al cuadrado. Y metro al cuadrado, cuando lo elevo al cuadrado, me simplifica este metro cuadrado. ¿Listo? ¿Cuál es la comparativa que puedo hacer entre esta fuerza eléctrica y esta fuerza gravitacional? Pues que la fuerza eléctrica es mucho mayor, ¿sí?, a la fuerza gravitacional. Es decir, a nivel de las subpartículas, en el estudio de la física de partículas, la fuerza gravitacional prácticamente tiende a ser despreciable. ¿Listo? Es decir, no se tiene en cuenta dentro del estudio de dichos fenómenos. ¿Qué dice el inciso C? El inciso C dice, ¿qué pasaría si? ¿Cuál deberá ser la relación carga-masa de una partícula si la magnitud de la fuerza gravitacional entre estas dos partículas es igual a la magnitud de la fuerza eléctrica? ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Tomamos nuestro dato de en el inciso C, que dice, ¿qué pasaría si la fuerza eléctrica es igual a la fuerza gravitacional? Es decir, ¿cómo yo logro relacionar la relación carga-masa? Es lo que nos está preguntando el ejercicio. Entonces, ¿qué es la fuerza eléctrica? Pues acabamos de ver que la fuerza eléctrica es equivalente al valor de las cargas sobre las distancias al cuadrado, mientras que la fuerza gravitacional está asociada a la constante gravitacional por la proporcionalidad de sus masas e inversamente proporcional a las distancias al cuadrado. Cabe notar y es importante tener en cuenta que la distancia al cuadrado y la distancia al cuadrado o el radio al cuadrado se simplifican. ¿Por qué se simplifican? Porque son factores que están dividiendo a ambos lados de la igualdad. Si este está dividiendo y yo lo paso a multiplicar acá, pues simplemente me simplifica. ¿Listo? Eso es para que lo tengan ahí muy presente porque simplifico ese número ahí. Bien. Ahora, ¿qué nos quedaría? Constante eléctrica. Pero ¿qué pasa con esta constante eléctrica? Pues que aquí la carga es exactamente la misma, por ende me queda Q al cuadrado. Y acá me queda constante gravitacional y la masa al cuadrado. Bien, entonces, como nos están solicitando cuál es la relación carga-masa, ¿sí? Entonces yo tomo esta masa que está multiplicando, la paso a dividir, y esta constante eléctrica que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Aplico propiedades de los exponentes, me queda carga sobre masa es igual, todo esto está elevado al cuadrado, ¿listo? Es igual a la constante gravitacional sobre la constante eléctrica, ¿listo? Este cuadrado pues pasaría a ser una relación de una raíz cuadrada. Entonces me queda acá la constante gravitacional sobre la constante eléctrica. Si yo sustituyo los datos, ¿sí?, previamente los datos que ya conocemos, ¿qué me queda? Que la constante gravitacional es 6,67
por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado sobre, en este caso, sobre la constante eléctrica, que la constante eléctrica sabemos que es 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Todo eso dentro de una raíz, ¿listo? Si hacemos primero la división y luego aplicamos el radical, que nos va a dar? Nos va a dar un valor aproximado de 8,61, ¿sí?, por 10 a la menos 11 coulombs sobre kilogramo, ¿listo? Entonces, este valor numérico que tenemos acá es la relación carga-masa que nos pide el ejercicio. ¿Bien? ¿Qué pasa con las unidades? Entonces, metro cuadrado con metro cuadrado se simplifica. Newton con newton se simplifica. Cuando yo aplico kilogramo cuadrado, ¿sí?, y coulomb cuadrado, pues la raíz me simplifica las unidades de kilogramo cuadrado a kilogramo y de coulomb cuadrado a coulomb, ¿listo? Como es una relación netamente numérica y aquí está simplificado hacia las unidades, pues esta es la respuesta total en términos de